En nuestra reflexión de hoy, agradeciéndole a ustedes que se han suscrito y a quienes estén por suscribirse, la anuencia que he tenido de su parte en continuar siguiéndonos por este medio interactivo, nuestra reflexión de hoy tiene que ver con una circunstancia apremiante que estamos viviendo los venezolanos, a quienes se nos ha convertido en un campo de concentración el país. Un campo de concentración en donde nadie puede salir y quienes estamos fuera no podemos entrar. ¿Razones hay? Sí, pero antes de la pandemia ya teníamos las limitaciones y en consecuencia de esas limitaciones de tránsito aéreo, marítimo y terrestre hacia y desde el territorio venezolano, pues es como que más restrictiva la posibilidad de los contagios por la pandemia del coronavirus, a lo que argumenta el gobierno para ir profundizando el cercenamiento de las libertades, amparados en una violación de todo el contenido eh, constitucional referido al capítulo de la suspensión de garantía o declaración, rectifico, del estado de excepción. El estado de excepción, contemplado en los artículos 337, 338 y 339 constitucionales, obliga al gobierno, cuando emite ese decreto de estado de excepción, a que lo presente en la Asamblea Nacional, que no lo ha hecho, y que lo tiene que hacer también a través del Tribunal Supremo de Justicia para que confirme la constitucionalidad, porque no puede haber una amplitud absoluta del estado de excepción, sino que hay exenciones para ese estado de excepción de esos derechos particulares en cuanto a la tortura, al debido proceso, a una serie de elementos contenidos en él. Pero no se pronuncia el Tribunal Supremo de Justicia, no se ha presentado esto a través de la Asamblea Nacional para que se rectifique o se ratifique ese estado de excepción. No puede confundir el estado de excepción por razones económicas, argumentado, renovado, prorrogado de manera continua con un sinfín, como una especie de cine sin límite. No lo puede estar prorrogando cada vez que le dé la gana, porque es violatorio del derecho constitucional venezolano, es violatorio de la normativa legal vigente. Bueno, el presidente de la Asamblea Nacional debería reaccionar, el señor Guaidó, el presidente encargado o interino de Venezuela, ante esta arremetida de la ilegitimidad del gobierno de querer imponernos un estado de excepción en el cual la motivación última, la fundamental, es impedir que los venezolanos protesten ante la calamitosa situación que se vive en materia de seguridad social y ciudadana, en materia de servicios públicos, particularmente en agua y electricidad y gasificación, para evitar las protestas contra el abuso de poder. Y por supuesto, con las distracciones de las masacres de Petare o la masacre de Guanare o la masacre de Macuto, para distraerse de eso y para evitar tener que enfrentar una realidad que no ha enfrentado ni la va a enfrentar, porque no se ha referido a ninguno de estos casos de una manera seria, para poder evitar enfrentar todas las protestas que justificadamente tiene el descontento social venezolano. La gasolina está imposibilitando el proceso productivo, está estrangulando literalmente de hambre a los venezolanos, está marcando muertes que superan, por cierto, el número de muertos por ejecuciones policiales, parapoliciales, judiciales, extrajudiciales que ha hecho el gobierno con la totalidad de los casos de muertos que han alcanzado supuestamente el coronavirus en Venezuela. Pandemia que, por cierto, no tiene información creíble de parte del gobierno, porque la vocería que ejercen los hermanos Rodríguez es una vocería descalificada, falta de credibilidad pública. Nadie les cree absolutamente nada. No sabemos si son más de los que dicen o si son menos de los que dicen. Lo que sí sabemos es que la desinformación es parte de ese proceso. Y dentro de ese campo de concentración, por supuesto, se afinca sobre todo, se enfatiza sobre todo
en imposibilitar la información del periodismo independiente, es decir, estrangular el derecho a la información que está consagrado en ese articulado 337, 338 y 339 que les sugiero que lo lean para que vean que hay evidentes razones para decir que esto no es más que una tentación de tentar a los venezolanos a ver si aguantan ese modelaje comunista de imposibilitarnos la movilidad, utilizando fuerzas policiales, parapoliciales, paramilitares, grupos armados, bandas de choque. Esa es una realidad que estamos viviendo los venezolanos. Nos quieren convertir, y parecieran que están a punto de lograrlo, en un campo de concentración. Y tenemos que estar alerta con esto. Ese decreto es absolutamente ilegítimo e ilegal. ¿Que hay razones para la cuarentena? Sí las hubo y puede ser que todavía las haya, pero no con la exagerada severidad con que, tapando los entuertos del gobierno, se nos pretende imponer la coerción de todos nuestros derechos ciudadanos. Agradecido a ustedes y les reitero que se suscriban a nuestro canal para darle continuidad cotidianamente a estas reflexiones de cada día.